Mi nombre es Silvana Pereira, soy docente del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina y voy a estar con ustedes en algunos de los teóricos del módulo de genética en DCM. Hoy vamos a hablar de la estructura del genoma humano. Vamos a definir qué es un gen y qué es un genoma. Vamos a analizar los tipos de secuencias presentes en el genoma humano. Vamos a analizar cómo se distribuyen y cuál es la función que cumplen. Y vamos a describir algunas aplicaciones del conocimiento derivado de la estructura genómica. Primero vamos a discutir qué es un genoma. Un genoma es el contenido total de ADN de la célula. Y cuando hablamos entonces de un genoma nos estamos refiriendo tanto a la porción codificante, que es la porción que tiene los genes, lo que va a codificar proteínas finalmente, y también a las regiones intergénicas, a todo eso. Y en eucariotas lo podemos clasificar o lo podemos encontrar en 2 o 3 genomas dentro de la célula. Está el genoma nuclear, que es el que tiene mayor aporte, y es el que está encerrado dentro de la membrana nuclear. Está el genoma mitocondrial, ¿sí? Las mitocondrias son organelos especiales que tienen un genoma propio, y a veces podemos encontrar plásmidos en las células, entonces a eso le llamamos genoma plasmídico. En general, cuando hablamos del término genoma, nos estamos refiriendo al genoma nuclear, a menos que explicitemos lo contrario. Dentro de la genética hay una subdisciplina que es la genómica, y la genómica se dedica al estudio de los genomas. Entonces, muchas de las cosas que vamos a estar viendo hoy están abordadas por justamente la genómica. Ahora, ¿cómo podemos caracterizar el genoma? Una de las formas de caracterizar los genomas es según su tamaño. El concepto del valor C, que es algo que ya manejan ustedes, se refiere a la cantidad de ADN que tenemos por genoma haploide. Y lo que vemos es que no existe una correlación entre la cantidad de ADN que presenta un organismo y su complejidad biológica. Y esto es lo que conocemos como la paradoja del valor C. Distintos organismos tienen genomas de distinto tamaño. Y lo que ustedes ven en este gráfico es, en el eje de las X, se está representando justamente el valor C, es el número de nucleótidos por genoma haploide. Ojo que está en escala logarítmica. Y lo que vemos acá es el valor C de diferentes grupos de organismos, ¿sí? Bacterias, hongos, plantas y muchos otros. Lo que ustedes pueden ver es que dentro de los grupos hay una gran variabilidad en el tamaño del genoma. Miren, por ejemplo, las plantas tienen organismos con genomas con tamaños muy, muy variados. Y después, por ejemplo, si nosotros comparamos lo que es el genoma humano, vemos que los humanos tienen un genoma que es más chico que, por ejemplo, el genoma de algunas plantas o que algunos peces cartilaginosos. Entonces, el tamaño del genoma no es un indicativo de la complejidad biológica que tiene ese organismo. ¿Y qué pasa con el número de genes? Cuando vemos los números de genes, vemos que tampoco hay correlación entre el tamaño del genoma y la cantidad de genes. ¿Sí? En eucariotas no existe correlación entre el tamaño del genoma y la cantidad de genes. Genomas más grandes no necesariamente tengan mayor cantidad de genes. Y lo vemos, por ejemplo, acá, en este gráfico tenemos diferentes organismos y en todos ellos se representa el número de genes que tiene cada genoma. Y al lado les agregamos el tamaño de cada genoma. Entonces ustedes acá ven, por ejemplo, que la vid tiene más de 30.000 genes, mientras que el humano tiene más de 20.000. Ahora, cuando vamos a ver el tamaño, vemos que el genoma humano, a pesar de tener menos genes que la vid, es bastante más grande. Es casi 6 veces más grande que el genoma de la vid. Y sin embargo tiene menos genes. Entonces no hay una correlación entre qué tan grande es el tamaño del genoma y la cantidad de genes que tenga. En particular en el genoma humano se empezó a estudiar de distintas maneras hace tiempo, pero todo eso fue convergiendo al estudio al proyecto Genoma Humano, que se culminó en el año 2001. Pero al comienzo del genoma humano, la predicción que se hacía es que iban a haber, más o menos esperaba encontrar en el genoma más o menos unos 100.000 genes, porque se pensaba que debía existir un gen para cada proteína conocida. Entonces, en este gráfico lo que ustedes ven es el número de genes estimado, por ejemplo acá, andan unos 100.000 genes,
¿sí? A lo largo del tiempo. A medida que fue avanzando el conocimiento, a medida que avanzaba el tiempo y aumentaba nuestro conocimiento sobre el genoma humano, se fue viendo que esta estimación era muy exagerada, y al día de hoy se piensa, o hasta lo que sabemos, con lo que sabemos hasta el día de hoy, podemos decir que estamos en un entorno de unos 20.000 genes, o un poquito más. ¿Sí? Entonces, el número de genes que tenemos no es el mismo que el número de proteínas que tenemos. Y vamos a ver algunos de los mecanismos que explican esto a lo largo de este módulo. Cuando nosotros vemos las diferentes bases de datos del genoma humano que hay, y acá les estamos mencionando algunas, como GeneCode, Ensemble, RefSeq o Chess, vemos que en todas ellas el número de genes codificantes estimado es siempre en el entorno de los 20.000 genes, pero no es el mismo número, ¿sí? Entonces, lo que les queremos mostrar con esta tabla es que tenemos un montón de conocimiento que hemos ido generando, pero todavía no hay certezas en cuanto al número de genes exactos que hay en nuestro genoma. A pesar de ya tener el genoma secuenciado y demás, todavía falta mucho para poder seguirlo caracterizando. Pero pasemos entonces a definir qué es un gen. Cuando hablamos de un gen, nos referimos a una secuencia de nucleótidos que tienen la información necesaria para la síntesis de un polipéptido o de un ARN funcional. O sea, el producto último del gen puede ser o una proteína o un ARN funcional. Esta es una definición que decimos que es operacional, porque nos va a permitir, basándose en esta definición y buscando en el genoma, nos va a permitir encontrar regiones de ADN que vamos a poder identificar como genes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Buscando secuencias, señal, que van a estar antes, al principio del gen y al final del gen. ¿Sí? Al principio del gen vamos a ver regiones reguladoras que son necesarias para el inicio de la transcripción, luego va a venir la región codificante, que es lo que va a tener la información para poder generar la proteína o el ARN funcional, y al final vamos a tener señales de terminación de la transcripción. Todo esto constituye un gen. Y vamos a ver que hay diferencias entre lo que es un gen en procariotas y un gen en eucariotas. En un gen procariótico la estructura es como la que acabamos de describir, una región reguladora para el inicio, una región codificante y señales de una región terminadora. Pero la diferencia con el gen eucariótico es que esta región en eucariotas no se codifica entera, sino que es una región que está compuesta por regiones que sí se codifican y que esa información va a terminar estando incorporada en la proteína o el ARN funcional, y a esas regiones le llamamos exones. Y también van a ver dentro de esta región, van a ver estas zonas que van a ser intrones. Y los intrones son regiones que no terminan formando parte del transcripto final porque se van a eliminar en el proceso de maduración del ARN. Entonces la información de los intrones no va a formar parte en la proteína o en el ARN funcional final. Entonces en eucariotas, la diferencia fundamental que tenemos en la estructura de los genes es que la región que está entre las señales reguladoras de inicio y fin de la transcripción, esta región intermedia va a estar compuesta por exones e intrones, que van a ser regiones que contienen información codificante y que no la contienen respectivamente. En cuanto a cómo se disponen los genes en el genoma, eso es bastante variable dependiendo del organismo que estemos viendo. Si nosotros vemos organismos procariotas, como por ejemplo en este caso acá arriba, van a ver que los genes en los procariotas se encuentran muy cercanos uno del otro. O sea, los genomas bacterianos son muy compactos, ¿sí? Hay poco espacio entre los genes, y por lo tanto vamos a ver una gran densidad génica. O sea que podemos decir que son en general genomas más pequeños, como vimos en el gráfico que veíamos hace un momento, en el gráfico del valor C, y además podemos decir que son compactos, ¿sí? Son, digamos, muy eficientes. Los genomas de algunas plantas son muy grandes, pero no por eso tienen necesariamente una mayor cantidad de genes o muchos genes, porque vemos que pueden estar dominados por secuencias de ADN repetidas no funcionales. En organismos eucariotas es común ver que los genes están separados unos de otros, no tan compactos como lo que habíamos visto
en procariotas. Por ejemplo, miren acá, comparen lo que es el genoma de Drosophila, que es la mosca de fruta, con el genoma humano. Vemos acá que, por ejemplo, el genoma humano tiene intrones bastante más grandes y tiene también mayor espacio entre los genes. Entonces, en una región de la misma extensión, nosotros acá estamos comparando dos regiones de 200 kilobases cada una, hay muchos menos genes en el genoma humano. Bien, y en el genoma humano sabemos que tenemos aproximadamente 20.000 genes, pero las regiones codificantes de estos genes son una porción muy pequeña del genoma. Vamos a ver que hay muchas secuencias repetidas en el genoma humano. Ahora, ¿cómo podemos caracterizar el genoma? ¿Cómo se caracteriza el genoma en su totalidad? Una herramienta que se empezó a usar hace varias décadas es estudiar la complejidad del genoma según la cinética de reasociación del ADN. ¿Cómo hacemos esto? Lo que se hace es, se toma un ADN genómico, se lo fracciona a fragmentos de 300 pares de bases y se desnaturaliza. Para desnaturalizar el ADN se aumenta la temperatura para tratar de romper los puentes de hidrógeno que están uniendo las dos hebras de ADN, y entonces al desnaturalizar nos quedamos con dos hebras separadas, ¿sí? Luego de esta separación lo que se hace es, se deja que la temperatura baje de manera lenta para que se puedan volver a asociar. ¿Cómo se hace esa asociación? Buscando secuencias complementarias, ¿sí? Cada hebra tendrá que buscar en la hebra complementaria para poder unirse a la región que le corresponda. Entonces, si yo tengo una secuencia muy repetida, es una secuencia que está repetida varias veces en el genoma, es más probable que encuentre su complementaria rápidamente. En cambio, si nosotros tenemos secuencias que son únicas, entonces estas secuencias van a encontrar su complementaria muy lentamente, van a demorar bastante más. Cuando nosotros estudiamos esa cinética de reasociación de un genoma, y en este caso estamos mostrando un gráfico con el genoma de ternero, vemos que esa reasociación no se hace de manera pareja y al mismo tiempo, ¿sí? Con la misma velocidad, sino que si nosotros vemos este gráfico estamos viendo el porcentaje de reasociación del genoma lo estamos graficando en el eje de las X, vemos el producto entre la concentración inicial de ese ADN por el tiempo que le lleva a reasociarse. ¿Sí? Ese es el tiempo medio que usamos, el tiempo medio que le lleva a reasociarse. Entonces lo que se ve es que rápidamente se asocia una porción del genoma, que es la que vamos a identificar como ADN altamente repetido, está compuesto por ADN altamente repetido, ADN de secuencia simple y ADN satélite. Después vamos a ver un segundo escalón en la forma de esta curva de reasociación, en la cual vamos a encontrar el ADN moderadamente repetido y con repetidos intermedios. Y después vamos a ver que finalmente hay un tercer escalón en donde se ve el ADN de copia única. O sea que es el ADN que va a demorar más en encontrar su secuencia complementaria por estar en menos número de copias, ¿no? o en una copia, ¿no? Acá, en este último fragmento, es en donde se encuentra la mayoría de los genes codificantes para proteínas. Entonces, de esa manera nosotros podemos categorizar el genoma humano. ¿Qué es lo que sabemos hoy del genoma humano? Que hoy ya no se usan las curvas COTS solamente para poder categorizarlo, sino que ahora podemos tener la secuencia completa del genoma humano para poder ver cuáles son los elementos y los diferentes tipos de secuencias que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que conocemos hoy? Vemos que hay gran cantidad de ADN repetido. Vemos, por ejemplo, que el número de genes codificantes es de tan solo de 1,5%. Si estos acá estamos viendo los exones de los genes, que constituyen solamente el 1,5%. Vean que es una porción del genoma muy, muy baja. Los intrones componen casi un cuarto del genoma. Luego tenemos secuencias únicas y heterocromatina. Y luego tenemos lo que vemos como regiones repetidas. Dentro de ellos encontramos a los lines y los signs y los retrotransposones de tipo LTR y los transposones de ADN. Todos ellos son elementos transponibles.
Y además de los elementos transponibles, vemos que hay secuencias repetidas simples y duplicaciones. Entonces, los elementos transponibles junto a estos últimos dos constituyen lo que son los elementos repetidos. Todos estos elementos repetidos, como ven, son más de la mitad del genoma, ¿sí? Entonces vamos a caracterizar un poco qué son estos elementos repetidos que tenemos. Podemos dividirlos al ADN repetido en ADN altamente repetido, y acá es donde encontramos el ADN satélite, o medianamente repetido. Y este ADN medianamente repetido los podemos clasificar según si estos repetidos están en tándem. Cuando decimos en tándem nos referimos a que están uno atrás del otro, ¿sí? en cola, y acá hay un esquema de cómo sería esto. O también pueden ser elementos dispersos, repetidos dispersos, que son repeticiones que no están una al lado de la otra, una atrás de otra, sino que están salpicadas, dispersas a lo largo del genoma. De los repetidos en tándem podemos encontrar aquellos que son genes en copias múltiples, y de estos, con un ejemplo por excelencia, son los genes de ARN ribosomal. Después están los minisatélites y los microsatélites. ¿tá? Estos últimos dos son muy usados, y sobre todo los microsatélites actualmente, en identificación forense. Y después, entre los repetidos dispersos, tenemos los transposones, y acá tenemos lo que son los signs y lines, que son elementos dispersos, elementos repetidos dispersos, largos, la L es de long, y cortos, la S es de short. Y en el genoma humano, los integrantes de este grupo más conocidos son las secuencias ALU y las secuencias L1. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de secuencias. El ADN satélite centromérico está compuesto por largos trechos de ADN altamente repetidos. ¿tá? Estos elementos altamente repetidos se vio que se distribuían en su mayoría en el centrómero. Cuando nosotros buscamos dónde están ubicadas estas secuencias repetidas y las tratamos de marcar por una técnica que se llama FISH, que se basa en hibridar al genoma secuencias complementarias a lo que a nosotros nos interesa. Cuando nosotros tratamos de buscar estas secuencias que a nosotros nos interesa utilizando esta técnica, vamos a ver que donde se encontraron estas secuencias se está viendo acá como que está brillando de color amarillo. Y si se fijan, en cada cromosoma esta señal amarilla se está viendo siempre cerca del centrómero. Entonces, esto nos permite demostrar que estas secuencias de ADN satélite se encuentran preferentemente en el centrómero de los cromosomas. ¿Cuál sería su función? Existen grupos de proteínas que reconocen estas secuencias centroméricas, y estas proteínas son fundamentales para que interaccione el centrómero con el uso mitótico. O sea que estas repeticiones pueden tener una función estructural muy importante en el momento de la división celular, para que se pueda formar correctamente el uso mitótico. ¿Qué pasa con el ADN telomérico? Los telómeros son los extremos de los cromosomas, y en general consisten en unidades repetidas de una serie de nucleótidos adenina o timina, seguidos de muchos nucleótidos de guanina. Hay la secuencia de los telómeros que se repite en el genoma humano, es esta que ustedes ven acá, y esta secuencia se repite muchas veces, ¿sí? En tándem. ¿no? Así que los telómeros son repetidos en tándem, que son cortos, ¿sí? La secuencia exacta varía de organismo a organismo, pero en humanos son 6 nucleótidos que se repiten en tándem, y forman cadenas repetidas que llegan a tener 100 a 1500 copias. ¿sí? Los telómeros entonces están en los extremos de los cromosomas. Ustedes lo que ven acá es de vuelta una técnica de FISH en la cual ven los cromosomas, y en los extremos de cada cromosoma ven la señal amarilla, que ahora lo que estamos haciendo es buscando las secuencias de ADN telomérico, y ven que colocalizan con los extremos de los cromosomas. Este ADN repetido es muy dinámico y es mantenido por una enzima especial que evita que se pierdan estas secuencias en cada replicación del ADN. La enzima que se encarga de esto es una enzima polimerasa de tipo especial que se llama telomerasa, y la actividad telomerasa va a ser necesaria para prevenir que se acorten los cromosomas en cada división celular. O sea que la actividad de la polimerasa es muy importante para mantener la integridad de los cromosomas. Vamos a retomar
el problema del acortamiento de los telómeros y la acción de la telomerasa cuando estemos hablando de replicación del ADN. ¿Y qué pasa con los repetidos en tándem? Habíamos dicho que podíamos clasificarlos en mini satélites o microsatélites. Se diferencian, los dos tipos se diferencian en el largo de la unidad de repetición. En el caso de los mini satélites son repetidos en tándem de secuencias que varían entre 14 y 100 pares de bases de largo, y el largo total del mini satélite va a estar determinado por el número de veces que está repetida esta unidad de repetición. En el ejemplo de la figura tenemos una secuencia que tiene una unidad de repetición que está marcada por el recuadro y que está repetida en este caso 3 veces. ¿Sí? Pero puede pasar que haya una variante de este alelo que en vez de tener 3 repeticiones tenga solamente 2. O sea que en el caso de los repetidos en tándem, minisatélites y microsatélites, los alelos van a estar dados por el número de veces que esté repetida la unidad de repetición en cada individuo. Entonces la longitud de la región repetida va a ser muy variable entre individuos, va a estar determinado eso por el número de repetidos que tenga. En el caso de los microsatélites son secuencias cortas repetidas, y en este ejemplo estamos mostrando un dinucleótido. ¿Sí? La unidad de repetición tiene solamente 2 nucleótidos, y los microsatélites pueden tener la unidad de repetición entre 2 hasta 6 o 8 nucleótidos. Los más comunes son los que tienen menos, como en el ejemplo que les estamos mostrando. ¿Sí? Tanto los mini como los microsatélites son muy útiles para identificar individuos. ¿Por qué? Porque al ser tan variables entre los individuos, nos va a permitir usarlos en identificación humana, como vamos a ver más adelante. En el caso de los repetidos dispersos, podemos entonces empezar a hablar de los elementos transponibles. Los elementos transponibles son secuencias de ADN en el genoma que se copian, y esa copia luego se inserta en nuevos sitios del genoma. A este proceso se le llama transposición. Y existen 2 tipos básicos. Están los transposones, que son aquellas secuencias de ADN que se copian usando un intermediario de ADN. Esto es el transposón, o la secuencia del elemento transponible, se copia a un ADN, y este ADN es el que va a otro sitio del genoma, y ahí se inserta en el genoma. Y después están los otros tipos de transposones, que son los conocidos como retrotransposones. Los retrotransposones son los que tienen como intermediario una molécula de ARN. Entonces, esta molécula, esta región del ADN, se copia por una polimerasa de ARN a un intermediario de ARN, una molécula de ARN, y luego esta molécula de ARN se retrotranscribe a ADN, y este es el ADN que finalmente se va a insertar en el genoma. Algunos de estos transposones y retrotransposones tienen enzimas que median su propia transposición, o sea, ellos mismos codifican las enzimas que van a ser las encargadas de copiar y cortar estas secuencias, mientras que otros no tienen estas enzimas y por lo tanto dependen de las enzimas producidas en otra parte del genoma. Entonces, en esta clasificación podemos diferenciarlos en los que son los elementos transponibles autónomos y los no autónomos, respectivamente. En el genoma humano nosotros tenemos diferentes tipos de transposones, como habíamos visto antes. Por ejemplo, tenemos los lines, que son de tipo autónomo, los signs, que son de tipo no autónomo. También tenemos de tipo retrovirus, y también tenemos transposones de ADN, o sea que tenemos todos ellos en diferentes proporciones. Los signs y los lines son los que están en más abundancia en el genoma humano. Y de hecho los lines, si bien la mayoría de los transposones no están activos y no están moviéndose en el genoma activamente, algunos sí pueden estar activos, y se pueden ver patologías que pueden estar generadas porque hubo un evento de transposición en el genoma que desconfigure, por ejemplo, un gen. Ahora, con todos estos elementos del genoma, que incluyen elementos repetidos y también incluyen genes, ¿qué pasa cuando vemos una región cromosómica estándar? Entonces, cuando nosotros nos centramos en una región específica del genoma, puede pasar que encontremos todos estos elementos coexistiendo en el genoma, y es
bastante importante la cantidad de ADN repetido que vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, acá estamos viendo genes, pero estos genes están separados por regiones intergénicas. En ellas a veces encontramos elementos repetidos como los lines, o elementos repetidos como los minisatélites, o también como los signs. También encontramos algunos genes, así como veíamos genes que estaban en copia única, representados, por ejemplo, por estas esquemitas. Acá, por ejemplo, vemos una región organizadora nucleolar, o sea que acá tenemos genes de ARN ribosomal, que están en tándem, ¿sí? Son el ejemplo de los genes que habíamos visto en múltiples copias. Y cuando entramos en una región génica, adentro de un gen, en las regiones, en las regiones de los intrones, nosotros podemos encontrar secuencias ALU, secuencias SINE, secuencias LINES, retrotransposones y microsatélites. ¿Sí? O sea que no solamente ellos se ven en las regiones intergénicas, sino también dentro de los genes, en las regiones no codificantes dentro de los genes. Cuando nosotros vemos estos números por cromosoma, vemos que los genes no se distribuyen de manera homogénea en los diferentes cromosomas. Entonces acá lo que tienen es un esquema de, para cada cromosoma, cuál es el tamaño que tiene, cuál es el conteo génico que tiene, cuál es el conteo de variantes génicas que tienen, y cuáles son los genes que están relacionados con enfermedades conocidas. Nosotros vemos, por ejemplo, si comparamos el cromosoma 19 con el cromosoma 13, vemos que el cromosoma 19 tiene la mitad del tamaño que el 13, pero tiene casi 5 veces más de genes. Entonces la densidad génica no es homogénea en los cromosomas, y tampoco está directamente relacionada con el tamaño de los cromosomas. Los cromosomas más grandes no necesariamente tienen más genes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos la región del complejo de histocompatibilidad, vemos que está lleno de genes, la parte superior de la imagen. Vemos que en un fragmento de 0,9 megabases, vemos que está lleno de genes. Cada uno de estos nombres es un gen. Muchos de ellos no son codificantes, pero tenemos más o menos 70 genes en este intervalo. Mientras que en el gen de la distrofina, que es un gen de los más grandes, un solo gen va a ocupar 2.4 megabases, mucho más que lo que tenemos acá arriba. Entonces la densidad génica es muy, muy variable. ¿Y qué pasa con el tamaño de los genes? Hay algunos genes que tienen menos de 10.000 bases, ¿sí? Por ejemplo los que vemos en esta sección, mientras que hay otros de más de 100.000 bases, como por ejemplo la distrofina de la cual hablábamos recién. Así que la densidad génica es variable y hay genes de tamaños muy diversos. Otra cosa a tener en cuenta son las familias génicas. Las familias génicas son genes que codifican para productos idénticos o similares, con funciones similares, y que se encuentran o bien agrupados o pueden estar dispersos en el genoma. Un ejemplo de esto son las histonas. Las histonas son proteínas que se asocian con el ADN y que están codificadas por 11 agrupamientos que contienen los 60 genes de las histonas. Y están en la figura, están señalados en los diferentes cromosomas en los que se encuentran. Hay 2 agrupamientos mayores en el cromosoma 6 y hay agrupamientos menores en el resto de los cromosomas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener estos repetidos génicos? Tenerlos repetidos, estos genes, me permite sintetizarlos en mayor cantidad, primeramente, y tenerlos agrupados también me puede servir para prenderlos y apagarlos, o sea, expresarlos o no expresarlos de manera conjunta. Entonces también puede ayudar en la regulación de estos genes. El ARN ribosomal, por ejemplo, es codificado por una única unidad transcripcional que está repetida unas 50 veces y está distribuida en grupos en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Una unidad transcripcional se refiere a que una única unidad tiene varios genes codificantes que se codifican uno atrás del otro.
Y en particular, por ejemplo, el ARN ribosomal 5S está codificado por cientos de genes que están repartidos en estos agrupamientos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando la célula precise generar el ARN ribosomal, es necesario sintetizarlos de manera muy rápida. Entonces, una estrategia para eso es tenerlos copiados a lo largo del genoma y que se puedan ir transcribiendo en paralelo todos ellos al mismo tiempo. Eso permite que se pueda sintetizar más rápidamente mayor cantidad de ARN ribosomal. Algunas familias génicas codifican productos que tienen alta homología, que decíamos que tenían funciones similares. Entonces, una familia génica muy conocida es la de las globinas, que se distribuyen en los cromosomas 16 y 11, y hay diferentes genes, vieron que tenemos alfa, beta, gamma, epsilon, delta. Vemos que todas las globinas van a cumplir la función de cargar oxígeno en la sangre, pero van a tener diferentes propiedades que son mejores en los diferentes momentos de la fisiología humana. Por ejemplo, algunas hemoglobinas se expresan solamente durante la etapa fetal. ¿Por qué es eso? Porque estas hemoglobinas fetales tienen una mayor afinidad por el oxígeno que las hemoglobinas que se expresan en los adultos. Entonces, estas hemoglobinas fetales pueden más eficientemente extraer oxígeno de la circulación materna en la placenta. En cambio, las hemoglobinas adultas, que tienen menor afinidad por el oxígeno, se expresan luego del nacimiento y esto permite que se libere mejor el oxígeno a los tejidos, especialmente los músculos, que van a tener una alta demanda de oxígeno. Entonces vemos cómo diferentes hemoglobinas van a adaptarse mejor a las diferentes etapas de la vida del organismo. También tenemos los pseudogenes, que son bastante comunes en las familias génicas. Los pseudogenes son copias defectuosas de genes, son copias que no generan una proteína funcional. Y hay pseudogenes de diferentes tipos. Están los pseudogenes no procesados, que son copias genómicas con intrones, o sea, son todo el gen copiado pero ya no funcional. Después están los pseudogenes procesados, que son copias de regiones exónicas. Estas son generadas porque es un gen que se transcribió, se procesó el ARN mensajero eliminándose los intrones, como vamos a ver más adelante, y luego este ARN se vuelve a copiar, se retrotranscribe y se vuelve a copiar como ADN. Y ese ADN se inserta en el genoma. Ahora, este ADN que se inserta en el genoma no es un gen funcional y por lo tanto decimos que es un pseudogen. Y también hay algunos pseudogenes que se generan por fragmentos de genes que se copiaron truncos. Entonces son fragmentos de genes truncados. En la imagen ven ustedes ejemplos de un clúster de genes de alfaglobinas y otro de betaglobinas, en los cuales se ven genes funcionales, que se expresan, que están representados con estas cajitas negras, y en las cajas blancas vemos lo que son los pseudogenes. Así que son copias no funcionales. Como habíamos dicho al principio, además del genoma nuclear, el genoma humano también está compuesto por el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial está dentro de las mitocondrias, es un genoma circular muy pequeño, es un genoma que es bastante compacto, el 97% del genoma es codificante, y por su origen bacteriano tiene una transcripción policistrónica. Esto significa que se codifica una única unidad transcripcional que tiene varios genes. O sea, se genera un ARN mensajero que tiene varios genes. Este genoma se hereda por línea materna, porque solamente se aporta, en el cigoto solamente le aportan mitocondrias el óvulo, ya que los espermatozoides no aportan mitocondrias. Entonces es bastante interesante estudiar el genoma mitocondrial para estudiar los linajes maternos, ¿sí? Y es muy, muy utilizado en evolución, para estudiar evolución humana. Ahora bien, recordemos que los genomas entre los individuos son muy variables. Cada uno de nosotros tiene variantes que quizás no tenga nadie en la población, y si existe en la población, quizás solamente la tenga uno de sus padres. Entonces, esto lo hemos aprendido por los esfuerzos de secuenciación. Desde el proyecto Genoma Humano se ha empezado a secuenciar genomas humanos, y veamos, por ejemplo, que en los inicios del proyecto Genoma Humano, el primer genoma fue el genoma de Craig Venter, que
se demoró más o menos unos 4 años en completarlos y tuvo un costo estimado de unos 70 millones de dólares. En cambio, unos años más tarde, ya se secuenció el genoma de Watson, uno de los que describió la estructura del ADN tal como la conocemos hoy, y secuenciar su genoma se completó solamente en menos de 5 meses y fue mucho menos costoso que el anterior. O sea, a medida que pasa el tiempo se van mejorando las tecnologías de secuenciación y el conocimiento que se va generando nos permite ir siendo más eficientes en este proceso. Actualmente hay muchos tipos de secuenciadores disponibles para poder estudiar el genoma y el costo, nosotros vemos acá, esto lo que está representando es en el eje de la Y el costo de secuenciar un genoma y en el eje de las X el año. Y se ve que a medida que avanza el tiempo, el costo de secuenciar un genoma humano ha ido bajando drásticamente. Entonces esto lo que significa es que hoy día tenemos muchos genomas secuenciados y ahora la limitación no es tanto la tecnología para generar el genoma, sino el paso del análisis de ese genoma, de tratar de entender qué es lo que estamos viendo cuando vemos una secuencia del genoma. En la figura, por ejemplo, ven uno de los secuenciadores más chicos que existen, este tiene el tamaño más o menos de un pendrive, es un secuenciador muy potente que tiene la posibilidad de ser tan chico de poderse llevar incluso a tareas de campo. Y este tipo de secuenciador es uno de los secuenciadores que más se han usado en la secuenciación del avance del COVID en este último año. Así que tenemos las herramientas y todavía tenemos mucho camino por delante para seguir aprendiendo de esto. Hasta la próxima.